A Paula la mataron de un golpe. Los primeros informes de la pericia determinaron que la joven de 31 años habría muerto víctima de un golpe en la cabeza. Había desaparecido el pasado 16 de mayo y al igual que Ángeles, el cuerpo fue arrojado a la basura. ¿Qué dice la autopsia? En instantes, Raúl Colman con información exclusiva de un caso que estremece. Tiró a matar por un piropo. Momentos de pánico e incertidumbre se vivieron en un local de comidas rápidas en el centro de Morón. Fue cuando se escucharon disparos y se vio a un policía correr. El efectivo le habría disparado a un civil luego que éste intentara hablar con su novia. Tiró a matar porque se puso celoso. En instantes te lo contamos. Fueron rehenes de la FARC en Guayaquil. En la selva los manosearon, le sacaron el dinero y los abandonaron. Cuando finalmente los rescataron y pudieron volver a la Argentina, lo poco que les quedaba, se lo sacaron los abrevalijas de Ezeiza. En primera persona nos cuentan el viaje que de placer no tuvo nada. Una adolescente salteña debió ser internada de urgencia en Orán. Tenía una infección que le había afectado hasta los pulmones. En terapia, los médicos buscaban las causas y no identificaban el porqué. Hasta que ella confesó que se había hecho un tatuaje clandestino. Cuando seguir la moda puede ocasionar la muerte. Dos óvulos y un espermatozoide. Con esta fórmula, científicos ingleses intentarán lograr el nacimiento de un bebé perfecto. Dicen que es posible impedir el traspaso genético de las enfermedades fusionando lo mejor de cada uno. ¿Se viene el bebé de las dos mamás? Y comenzamos hablando de un hecho que ha estremecido en las primeras horas del día a aquellos que estaban en el centro de Morón. Mucha gente, una zona de mucho tránsito, y de repente se escucharon los disparos. Allí en un local de comidas rápidas. Un efectivo comenzó a disparar contra un civil. Aparentemente fue por celos, por un piropo que le dijeron a su novia. Un disparo se escuchó esta mañana en la puerta de un local de comidas rápidas en Morón. Un policía de civil mantuvo una discusión con un joven que le dijo groserías a su novia. Hubo un forcejeo y el efectivo sacó su arma y tiró hacia el piso. Una pareja acá y se acercó otro señor bajito, morocho, y estaban discutiendo, se fueron corriendo y después ya no vi más nada. ¿Llegó a escuchar un disparo? Se escuchó un disparo, sí. Como se corrieron no pude ver más nada. Quiso cometer un ilícito a una femenina y no logrando su cometido le efectúa un corte en el rostro. Se va de ese lugar, se cruza con el policía federal que estaba con la novia, le dice improperios a la novia, el policía federal lo ve que está con un arma blanca en la mano, trata de intimidarlo y ante la posibilidad de la agresión efectúa un disparo con su arma reglamentaria al piso. Todo ocurrió en una zona sumamente transitada y por fortuna nadie resultó herido. Quien debió ser asistida fue una chica a quien el agresor había lastimado con una navaja minutos antes. No hay ninguna persona herida en el hecho del policía federal con la persona esta que fue aprehendida y trasladada a la comisaría. En el otro hecho anterior hay una persona lastimada que este sujeto le efectuó un corte leve en el rostro con una tentativa de robo, que fue a 50 o 70 metros del lugar. No tiene nada que ver un hecho con ¿El policía quedó demorado? El policía está investigado, demorado en la comisaría primera de Morón y todavía no se ha determinado su situación ante la fiscalía. Y ya estamos con Raúl Colman para comenzar a analizar detalles de una muerte realmente llamativa y que estremece por las características tan parecidas del hecho a aquella muerte de Ángeles Rawson. Raúl, la muerte de Paula. Bueno, en principio hay que decir que oficialmente está claro que murió de un golpe, yo le diría aquí, es en el cráneo y un poco la cara, en toda esta zona.
Pero esto no significa que no tiene otros golpes, tiene otros golpes. Ahora, esto significa que fue un asesinato y es dudoso. Esto que le voy a decir viene directamente de los médicos. Los médicos dicen que tiene otros golpes, que les parece que es un homicidio, pero no están 100% convencidos. ¿Por qué? Porque es un cuerpo que pasó por una trituradora, claro, que es la del SEAMSE, y entonces es difícil para ellos dirimir esto categóricamente. Puede ser un accidente, Raúl, también, un golpe en la cabeza. Sin duda, hay un tema que es el siguiente. Los médicos de la provincia, que son los primeros que ven, les parece que puede haber sido atropellada. Y quien la atropelló pensó, aquello de Ángeles, ¿cómo me deshago del cuerpo? Y pensó en la basura y entonces de esa manera llega a la basura. Esta es una hipótesis posible. La otra hipótesis posible es, no, esta chica, recuerden que estuvo 18 días desaparecida. Ahora vamos a hablar de ese tema. 18 días desaparecida, alguien la terminó matando a golpes y efectivamente también pensó, como Jorge Mangieri, cómo deshacerse del cuerpo y pensó en la basura. Y en principio es difícil creer que accidentalmente haya caído a un contenedor de basura. No. Es muy difícil. No. Sé que desde ya que hubo ahí quien se deshizo del cuerpo, ya sea porque la atropelló, ya sea porque la mató a golpes, que, insisto, es la variante más probable. Ahora, ¿qué pasó estos 18 días? Esta es una pregunta muy importante. Y el siguiente detalle que es clave. Ella desaparece con un jogging y aparece con un pantalón con tachas doradas. Claro. Y calzas, ¿no? Y calzas. Alguien se aprovechó de ella. Ella, recuerden que es una chica con esquizofrenia, con delirios, es decir, sentía voces esencialmente, no es que veía imágenes. ¿Y estaba medicada por esto? Y estaba medicada, pero la medicación se te va. Cuando vos, digamos, no la seguís tomando. Claro. Entonces, y pensá en lo siguiente, Daniel, que además le hayan dado algún otro medicamento. O sea, que la hayan sedado. Claro, está la posibilidad de que la hayan tenido secuestrada más de 2 semanas. Claro, porque, por ejemplo, no tiene rasgos de abuso sexual. Pero ¿qué significa que no tiene rasgos de abuso sexual? Que no la forzaron, que no tiene lesiones. Pero si accedieron a ella carnalmente, sin lesionarla, porque ella ya estaba dopada, porque estaba mal, porque ella estaba mal psiquiátricamente, eso no deja rastro, digamos, si no hubo forzamiento. Igual, en términos legales, es violación porque ella era una chica incapaz, claro, psiquiátricamente. Entonces, es violación, el delito desde ya, que si ella fue accedida carnalmente, que es lo que parece por la ropa, vamos a decirlo francamente, parece por la ropa que alguien se aprovechó de ella. Entonces, si eso es verdad, el delito desde ya es violación, y si además la mataron, que también, digamos, es la variante más probable, será homicidio, ¿no? ¿Y la autopsia ha llegado a determinar de cuándo data la muerte? Si es reciente, si tiene algunos días. Sí, la muerte es reciente, de las últimas entre 24 y 48 horas, de manera que efectivamente alguien la tuvo 17 días. Digo la tuvo, aunque haya sido por voluntad de ella, porque es una chica que estaba psiquiátricamente mal, tenía esquizofrenia, que es una enfermedad psiquiátrica muy, pero muy grave. De todas maneras, ella se manejaba, porque fue a la Feria del Libro, como que tenía cierta independencia, pero tenía esta patología. Bueno, se manejaba mientras estuviera medicada. Claro, sí, exacto. Mientras estuviera medicada, la madre es una importante dirigente docente de la provincia del Chaco, ella es del Chaco también, de manera que sí se manejaba, pero hay que ver, claro, sin la medicación, ¿qué? Claro. Recuerden, por lo que me dicen los psiquiatras, a las 24 horas de no tomar la medicación, esa chica ya no está en sus cabales.
Bueno, también en la autopsia se puede determinar, a lo mejor lleva más tiempo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que recibió la medicación o la tomó ella? Ahí hay dos temas. Uno, el toxicológico. ¿Alguien le dio una droga a ella durante todos estos días? Esto sale del análisis toxicológico, que tarda. Y además hay que ver cuánta sangre perdió dentro del proceso de la basura. Si ahí se pierde, ella tenía, por ejemplo, una herida provocada por la basura, por la máquina, entonces por ahí puede haber perdido muchísima parte de la sangre. Y lo otro es que se estudia todo el tema genital ya mucho más de cerca. En principio no hay abuso. Bueno, vamos a seguir en instantes con los detalles de la autopsia, la investigación, hacia dónde va y las posibilidades. Pero está Dolores Cardoner en el tema. Habló la mamá, no habló. Anoche tuvo que reconocer el cuerpo. Momento durísimo para esa madre. Y hoy, ¿cómo está todo por allí, Dolores? Buen día. Buen día, Daniel. Todavía la mamá de Paula no ha hablado. Ayer a las 7 de la tarde reconoció el cadáver de su hija en la morgue judicial. Y no era la primera vez que iba a la morgue judicial, porque había habido llamados previos durante esos 18 días en los que estuvo desaparecida, llamados que indicaban que ella había estado deambulando por distintos barrios porteños, como Constitución, como Liniers, como Almagro, e incluso uno de esos llamados fueron directamente desde la justicia, le pedían que fuera a reconocer un cadáver. Finalmente ese cuerpo antes de ayer no había sido, y finalmente el cadáver de Paula era el que reconoció ayer y que había sido encontrado pocas horas antes en la planta procesadora de la SEAMS, en el mismo lugar donde casi un año antes habían encontrado el cadáver de Ángeles Rawson. De este hotel, el 16 de mayo pasado, salió esta joven de 31 años. Fue registrada por las cámaras de seguridad y se dirigió a unas 3 cuadras de aquí. Ella le había dicho a su mamá que iba a comprar golosinas. Se trasladó desde la avenida Jujuy al 400 hasta Jujuy Irigoyen. Ahí hay un kiosco y un kiosquero vio los movimientos de esta joven, le llamó la atención que por momentos parecía que hablaba sola, pero después no advirtió nada más extraño. Ahora la Fiscalía está investigando lisa y llanamente un asesinato, si bien todavía la autopsia no ha sido definitiva respecto de si hubo o no abuso sexual, pese a que en forma preliminar estaría descartando la existencia de un abuso sexual. Y todavía no está clara la causa de la muerte. En principio habría muerto producto de ese golpe en la cabeza, pero faltan averiguar muchas cosas, sobre todo qué pasó entre el domingo y el lunes, que es en ese periodo donde habría muerto Paula Jiménez, de 31 años. Bueno, ahí está, lo planteaba Dolores Cardoner, el tema de los tiempos, ¿no? La reconstrucción de los últimos días. ¿Dónde estuvo los últimos 18 y sobre todo qué pasó en los últimos, desde el domingo, dónde se habría producido la muerte? En las últimas 48 horas, nos decía Raúl. A ver, Daniel, esto lo investiga la División de Homicidios de la Policía Federal. A ellos el tema de la ropa les importa mucho. Una mujer que salió con un jogging y aparece con calzas y con un pantalón con tachas doradas, les llama la atención. No es alguien que se perdió por un problema mental y punto, no pasó nada. El cuerpo, aunque es muy difícil todo esto, porque le insisto, después de pasar por el proceso de la basura, el cuerpo no parece un cuerpo de una linchera, por decirlo de alguna manera. Pero es lo que parece. Después hay que hacer bien el análisis. Estos golpes que ella tiene, porque tiene más de un golpe. La causa de la muerte es un golpe. Acá, le insisto. Pero tiene más golpes. ¿Son golpes que le dieron antes de matarla o son golpes producto de la maquinaria? Claro, y es interesante el cambio de ropa. ¿Es ropa de ella, ese pantalón con tachas, o todavía la madre no lo reconoció, no se sabe? No, no es ropa de ella. No es ropa de ella, no es ropa. No es ropa de ella, porque ella sale, como acaba de contar Dolores, ella sale, digamos, a fumar un cigarrillo y a ir a un kiosco. Una salida corta. Muy corta, no es, perdón, y a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche,
tarde esa noche. No es que va con un bolso a quedarse de un tío. Exactamente, No, exactamente. va para volver en media hora, una hora. Pero desde ya que la gente de homicidios me dice algo a lo que vos te estás refiriendo. La gente de homicidios dice, tenemos que mirar las cámaras. ¿A dónde la vieron? ¿Por dónde caminó por última vez? ¿La levantan desde un auto? Porque también puede venir alguien, seducirla, y ella, que no estaba bien psiquiátricamente, se engancha y termina mal, digamos. Bueno, esto es parte, hay que hacer un seguimiento. Caminó estas 3 cuadras, se la ve. Ustedes recuerden el caso de Ángeles. Terminamos viendo bastantes imágenes en cámaras, ¿o no? La secuencia prácticamente se reconstruyó de los últimos 200 metros en su totalidad. Efectivamente, tal es así. La fiscal Azaro termina diciendo, entró a la casa. Claro. Porque vio la imagen de cuando ya se dirigía. Sí, sí, es fundamental. Y además, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando Ángeles camina a 5 metros de su casa, hay una persona en un auto allí, y esa persona ni se da vuelta ni nada, quiere decir que no la secuestraron en ese momento. Claro, entró normalmente. Hay que mirar las cámaras, es lo que dicen la gente de homicidio. Y también puede ser importante el testimonio de un kiosquero, lo vamos a escuchar ahora. Él dice que vio a Paula Jiménez. Había visto 2 veces nomás acá. Una había sido cuando entraba a trabajar y la otra fue hace 2 semanas, de jueves para viernes, tipo 1 de la mañana. La vi acá del lado del frente, estaba hablando así sola, me llama la atención eso, no había nadie en la calle. Daba como vueltas así, hablaba así como explicando algo a otra persona. Me acerco hasta la reja acá para ver a quién era que hablaba y no había nadie, estaba hablando sola. ¿Y eso fue acá en la puerta de tu kiosco? No, del lado del frente, en la esquina, donde está el estacionamiento de Coto. ¿Vos alguna vez cruzaste palabras con ella? No, nunca había, no vino a comprar tampoco nada. Después no la vi más, habrá estado 5 minutos más o menos así, y se fue para Irigoyen, vendría a ser en contramano, para aquel lado. Después no la crucé, no la volví a cruzar más, a ver si cruzaba o nada. Vi la foto en la televisión y la reconocí por eso, porque me había llamado la atención de lo que estaba haciendo. Hablaba así como explicando. Y me acordé de que la había visto. Cuando ella hablaba sola, ¿cómo la veías vos? ¿Hablando así normalmente como estamos hablando nosotros? ¿O gritando? ¿O como enojada? No, así normalmente. Hablaba, hacía como gesto así con las manos, como explicando algo. Y así miraba para acá, miraba para allá así, y daba como vueltas. Y hoy venía en ese, pero hacía 2 pasos y volvía otra vez así. Nada más. Nada más. Hasta que siguió de largo para allá y ahí ya no la vi más. Bueno, es importante el testimonio del kiosquero por la actitud que relata muy detalladamente de Paula, se entiende, tomando en cuenta su enfermedad, y el lugar donde la ubica. De todas maneras, también es importante determinar que el cuerpo hizo el recorrido desde Colegiales. Hay que ver... Sí, lo que sucede, Daniel, primero, bueno, ya ven el estado en el que estaba la mujer, ¿no? O sea, hablaba sola, les insisto con que... en realidad lo que ella tenía eran delirios de audio, es decir, delirio de escuchar voces, de hablar. Ella hablaba como con alguien, estaba sola en realidad. Exactamente. Hay casos en los cuales uno ve visiones, pero no era el caso de ella. El caso de ella son voces que por ahí te amenazan, te asustan, ¿por qué hiciste esto? ¿Me entendés? Sale en la psiquis un montón de traumas que uno tiene y escucha voces que no existen. Por eso él la ve hablando sola, como defendiéndose, hablando sola. Y después... la basura puede llegar a Colegiales, lo cual no significa que la hayan matado en Colegiales. La mataron en Capital. Eso es indudable, ¿no? Indudable. Bueno, claro, vamos a seguir en instantes. Hay mucho por hablar sobre este tema, van surgiendo cosas. Por ahora es esto lo que tenemos. Gracias, Raúl. Por favor. En instantes vamos a seguir. Pausa cortita. No se vayan porque tenemos mucho más sobre este caso, por supuesto, y el resto de la información. Y vamos a estar dándote detalles de esto que es increíble, ¿eh? Fueron rehenes de la FARC en Guayaquil. En la selva les hicieron de todo, los manosearon, les sacaron el dinero, los abandonaron. Cuando finalmente los rescataron y pudieron volver a la Argentina, le sacaron los abrevalijas de Ezeiza
lo poco que les quedaba. Nos cuentan el viaje, que tuvo muy poco de placer. En instantes en Tele9. Esto ocurre ahora, explosión en Palermo, en Charcas y Araos, aparentemente por un escape de gas en una obra en construcción. Habría un operario muerto como consecuencia de esta explosión. Están trabajando en la zona bomberos y personal policial. Está todo cortado allí en los alrededores de Charcas y Araos. Mucha congestión de tránsito, obviamente, y además esta explosión trágica por la muerte de un operario. En instantes lo vamos a ampliar. Iba al colegio y lo secuestraron. Esto ocurrió en Caballito, estamos en vivo con los detalles. Nicolás Cáceres, contanos. Daniel, por supuesto un hecho por demás alarmante el que ocurrió el lunes 7:15 de la mañana cuando Lucas salió de su casa, 15 años, iba al colegio, que está ubicado a unos 150 metros no más del domicilio. Y fue secuestrado. Pero estamos con su padre, con Ariel, para que nos cuente la situación y cómo fue. Contanos qué pasó ese lunes a la mañana, Ariel. Bueno, el lunes aproximadamente 7:15 de la mañana, él iba al colegio y ahí a la altura de Viedma, casi esquina Gaona, él ve que pasa una persona con buzo canguro, la capucha puesta en la cabeza, pasa por al lado de él, presuponemos que fue él el que después lo golpea en la cabeza o en la nuca, no sabemos bien, y él ahí medio que se desvanece y siente que lo tiran arriba de un auto. Después de eso él pierde el conocimiento, creemos que por suerte pierde el conocimiento porque aproximadamente a las 2 horas, 9:30 de la mañana más o menos, una mujer lo encuentra tirado a él en Plaza Irlanda. Y bueno, él ahí logra despertarse, encuentra todos sus útiles y todo tirado por el piso, la mochila abierta, entre esas cosas encuentra su teléfono, ve que habían intentado desbloquearlo, bueno, al no poder desbloquearlo, se ve que a estos tipos no les sirvió y lo tiraron en Plaza Irlanda y bueno, él logra llamar a mi mujer, que fue el primer teléfono que encontró. Después mi mujer me llama a mí y yo, bueno, salgo corriendo a buscarlo de la Plaza Irlanda, ¿no? Suponemos entonces, y hablamos de un secuestro express en donde intentaron llamar por teléfono, no pudieron hacerlo porque se bloqueó el teléfono y es esa situación que permite que a tu hijo lo liberen. Sí, correcto. Creemos que fue eso, él estar desvanecido y el ver que ellos no poder usar el teléfono y a él no poderlo despertar, se ve que no les sirvió como para el secuestro y bueno, lo sacaron de encima y lo tiraron en Plaza Irlanda. La distancia entre la casa y el colegio estamos hablando de unos 100, 150 metros. Sí, 1,5 cuadras, ponele 2 cuadras, no mucho más. ¿Cómo está tu hijo hoy? No, hoy está mejor porque esto, bueno, fue el lunes. Estuvimos toda la noche internados en la clínica porque le hicieron todos los estudios, porque como él estuvo durante un tiempo desvanecido, querían saber si no hubo ningún problema neuronal ni nada por el estilo. Por supuesto, bueno, nos dieron el alta ayer y bueno, clínicamente él está bien. Ayer estaba un poco asustado, pero bueno, hoy está mejor. ¿Hay datos de estos delincuentes, del auto? ¿Él recuerda algo? No, mira, él le pareció ver un auto, pero no mucho más porque, te digo, él se desvaneció. No, más que eso, no le pudo dar datos a la policía porque, por suerte, creemos que perdió el conocimiento. Si no, me hubiesen llamado y esto hubiese sido otra cosa, ¿no? Daniel, te está escuchando también Ariel aquí. Bueno, Ariel, gracias por contarnos este relato tan estremecedor. Realmente es sorprendente que haya ocurrido una cosa así en ese lugar tan transitado. Estábamos viendo recién el paneo de la cámara, hay movimiento prácticamente en todo momento, sí. Y más cuando hay chicos que van al colegio y otros y gente que irá a trabajar. Es realmente impactante que haya ocurrido en ese lugar. Me imagino nunca te lo representaste que podía pasar algo así. No, realmente no, y es más, no es la primera vez que ocurre un hecho en esa esquina. Anteriormente
a fin de año pasado, más o menos, no me acuerdo exacto. Él salía con los compañeros del colegio y también un grupito de pibes, o grandes, no sé cómo llamarlos, los empujaron, medio que los golpearon, les robaron, esa vuelta fue un robo, les robaron lo que tenían encima, entre ellos el celular. Y hubo policía durante un tiempo y después, bueno, como siempre, no lo hubo. Vos fíjate que hoy esto pasó el lunes y hoy no se ve policía tampoco en la esquina, ¿no? Claro, y realmente uno se pregunta cómo seguir, porque una situación tan cotidiana como ir al colegio, como llevar los chicos al colegio, que termine de esta manera, ustedes, bueno, me imagino volver a la rutina para tu hijo y para vos también debe ser muy, muy duro. No sé si van a modificar algo, si lo van a acompañar, cómo seguir, ¿no? Después de una de algo tan traumático. Lamentablemente, lamentablemente, bueno, es un adolescente de 15 años que a tercer año del colegio iba solo, estamos a 2 cuadras, o sea, tranquilamente iba solo, más cuando él llegaba al instituto me mandaba un mensaje por el celular, llegué, como para que me quede tranquilo, pero bueno, ahora voy a tener que acompañarlo. Haciendo a 2 cuadras el colegio de mi domicilio, lo voy a tener que acompañar. No queda otra, lamentablemente es así. Claro, sí, teniendo edad para manejarse solo, puede ser un chico grande, pero bueno, frente a esta situación. Y en el colegio se han enterado de algún otro hecho. Vos recién relatabas uno puntual hace un tiempo, pero ha habido más, por ejemplo, estos últimos días, el lunes o el viernes anterior, algo más reciente, ¿hubo allí antecedente? No, en estos días cercanos no tengo conocimiento de que haya habido otro hecho. No, estos días no, la verdad que no. Bueno, es importante solo lo que le ocurrió a Lucas. Claro, es importante lo que está mostrando el camarógrafo, las cámaras de seguridad, los domos que están allí en este lugar de Caballito. Uno acá en la esquina. Sí, por lo menos para intentar poner un poco de luz al hecho, ¿no? ¿Quiénes son? ¿De qué manera actúan? ¿En qué se desplazan, no? Sí, lamentablemente, por lo que pudimos hablar con lo poco que hablamos que hablé con la policía, fue un secuestro así express, al voleo, y bueno, le tocó a él porque iba solo. Si hubiese estado con un grupo de compañeros, seguramente esta persona no se acercaban, ¿no? Pero bueno, es lo que pasó. Sí, llama la atención además semejante hecho delictivo para robar qué, ¿no? Porque a un adolescente que va al colegio, más que un celular, algo de dinero que puede llevar... Mochila, útiles, celular, más que el celular, ¿qué le vas a robar? Fue un intento de secuestro, le salió mal porque a él no lo pudieron despertar y el teléfono se les bloqueó. Ya ahí figuraba en el teléfono que hicieron todos los intentos para desbloquearlo. Claro. No lo pudieron desbloquear y bueno, a él estar desmayado, el teléfono bloqueado, esta gente vio que no les servía ya y bueno, se lo sacaron de encima y lo revolearon en Plaza Irlanda, ¿no? Claro, sí, no, realmente terrible. Bueno, muchas gracias, Ariel, por tu testimonio. Mandale un abrazo a tu hijo y ojalá se reponga. Físicamente seguro se va a reponer, pero le va a costar desde el trauma que ha vivido, psicológicamente, le va a costar. Sí, bueno, es así, ¿qué va a ser? Bueno, te agradezco, ¿eh? No, muy amable. Por favor, bueno, ahí está Ariel. Gracias Nicolás Cáceres también, que está trabajando en el tema. Realmente impresionante la historia, ¿no? Un chico que va al colegio y termina secuestrado. Y no en un horario raro, no en la escuela nocturna, no en un lugar de poco tránsito. En Caballito, en un horario de mucho movimiento, donde muchos chicos van al colegio. Te contábamos recién de la explosión. Está Noralis Romanos allí en el lugar para contarnos detalles. Noralis, esto ocurrió en Palermo. Sí, Charcas hallados exactamente, Daniel, en una cámara de luz, en principio alrededor de las 11:30 de la mañana. Los vecinos cuentan que escucharon una importante explosión, motivo por el cual muchos salieron a la calle a ver qué había sucedido. Lo cierto es que lo que nos dicen es que hace unos cuantos días que algunos operarios del servicio de electricidad están en la zona trabajando porque habían tenido algunos inconvenientes. Y entonces habían venido desde hacía varios días. Puntualmente hoy, hacía 40 minutos aproximadamente que estaban trabajando, eran entre 4 y 5 operarios, algunos estaban dentro de la cámara de electricidad cuando se produjo justamente esta explosión. Lo que nos dicen, y esto no está confirmado, por favor, lo tenemos que decir así, por los dichos de algunos testigos, insistimos, son estos vecinos que se acercaron inmediatamente después de la explosión, están hablando de manera informal, lógicamente,
de 2 muertos, de 2 personas fallecidas, 2 operarios de los 5 que estaban trabajando dentro de esta cámara de electricidad. Por supuesto es una información que vamos a tener que corroborar, pero vamos a contarles también cómo está la zona. La zona está totalmente vallada, Charcas está cortada al tránsito lógicamente porque allí es donde está trabajando intensamente el SAME junto con la Policía Federal, que están en este momento poniendo algunos carteles y ambulancias, dejándole paso a las ambulancias que todavía, lógicamente por toda esta situación, no han podido llegar del todo. Claro. El shock en el que han entrado el resto de los operarios ha sido muy, pero muy importante. Lo que nos contaban es que uno de ellos incluso se había puesto a llorar después de haber visto toda esta situación. La verdad es que es muy, pero muy reciente, Daniel. Esto es lo que podemos contarles en principio, porque acabamos de llegar, nos encontramos con todo este tema y con mucha gente trabajando todavía intensamente en este lugar. Claro, es muy reciente, muy confuso, me imagino, allí el trabajo en la zona. No se sabe si hay heridos, además de las víctimas fatales, alguien que de repente haya estado caminando por allí y también se haya visto afectado por esta explosión. ¿Noraliz? Bueno, es mala, la comunicación está trabajando allí en un lugar bastante complicado donde es todo muy reciente, muy confuso en ese lugar. Reiteramos esto que le contábamos hace un ratito. La explosión en Charcas y Aráoz, esto en Palermo. Bueno, la zona, por supuesto, todo cortado, porque está trabajando allí bomberos y Policía Federal. Y esto que nos actualizaba Noraliz Romanos, habría 2 muertos. 12:41 minutos, estamos haciendo una pausa muy cortita, pero en instantes tenemos mucho más para contarles. Hasta las 13:30 y vamos a estar con este tema que es realmente llamativo porque viajaron hacia Ecuador y allí una verdadera pesadilla, porque fueron secuestrados por las FARC, les sacaron todo, les hicieron de todo y después, con lo poco que les quedaba, emprendieron el regreso, pero se los robaron. Fueron los abrevalijas y cuentan su historia en primera persona en instantes, no te lo pierdas, en Tele 9. Les contábamos, cuando nos íbamos a la pausa, parte de la historia de esta familia argentina. Viajaron a Ecuador y realmente vivieron una pesadilla. Allí los secuestraron integrantes de la FARC. Esa es la primera parte de esta historia y ellos lo relatan así. Nos levantaron, nos tocaban, nos bajaron la ropa, nos metían las manos buscando algo. Decíamos, te damos todo, te damos todo. Y a mí me sacaron las zapatillas. La odisea de un matrimonio marplatense que se fueron de vacaciones a Guayaquil y en una excursión por la selva ecuatoriana fueron retenidos por guerrilleros de las FARC. Salieron 6 personas fuertemente armadas con pasamontaña, chaleco antibalas, armas largas. Se metieron a la fuerza dentro de la Vans. A mí se me sentaron las rodillas, el revólver en la frente. Nos tiraron al suelo, a mí me ataron, me pusieron la ametralladora en la cabeza y preguntó uno al otro, ¿qué hacemos con este? Como diciendo, bueno, yo cerré los ojos. Carlos, Graciela y sus 2 amigas salieron de Mar del Plata el 20 de mayo pasado para pasar sus tan ansiadas vacaciones, pero lo que había sido planificado como un viaje de placer terminó en una experiencia traumática. Un desastre, la verdad que nunca hubiéramos pensado pasar unas vacaciones como las que pasamos. Yo pensé que a ellos los mataban, porque estaban parados, ellos estaban encintados, pies y manos. A mí me pegaron y él estaba parado y tenía la estaca en la nuca. Y uno le pregunta al otro, ¿qué hago con este? Bueno, no, déjalo, le dice el otro. Nosotros no sabíamos qué hacer, que tenían un cinturón con unas balas, cuchillo, algunos tenían algunos tenían ropa militar, la parte de abajo con capucha, los guantes nada más los deditos, no los veíamos para nada. Y la manera de hablar que tenían no eran, nos decían que eran colombianos.
Hasta aquí una parte de la historia, cuando fueron víctimas de ese secuestro por parte de las FARC, pero además les robaron cuando quisieron regresar a nuestro país. Y cuando fuimos a buscar el equipaje, no figuraban en los monitores en qué cinta estábamos parados en otro. Cuando fuimos, la maleta mía, que si la pueden ver está abierta, está rajada, los que abre valija nos robaron lo que habíamos comprado para poder, porque a mí me robaron en el robo a zapatilla y tuvimos que comprar para poder andar allá. Y nos la robaron acá otra vez. Una pesadilla terrible, pobre gente, realmente. Estamos con Ana Storabagli, nos va a dar detalles de un hecho que es confuso, porque en principio esta chica está internada en terapia intensiva, eso es cierto, tiene infección. Ahora, la pregunta es si fue el tatuaje que ella se hizo o no. Bueno, fue la primera sospecha de los médicos del hospital San Vicente de Paul de Orán, Salta, porque esta chica de 14 años llegó con un cuadro febril, con una neumonía y... indagando los médicos en lo que había hecho en los últimos días, ella contó que 2 semanas antes se había hecho un tatuaje en la espalda y que se lo había hecho en la casa de un amigo. Entonces, la primera sospecha es que ese tatuaje no se había hecho con las debidas medidas de seguridad e higiene y que por eso había sido la entrada para una infección que se terminó alojando en los pulmones y que la tuvo 4 días en terapia intensiva esta chica. Nosotros acabamos de hablar con la doctora Silvia Gutiérrez, que es la vicegerenta del Hospital San Vicente de Paul, que está a cargo de la atención de esta chica junto a un equipo de médicos, y terminaron de hacer el cultivo y determinaron que no fue el tatuaje el origen de esa infección, que ella presentaba otro cuadro, no fue bacteriano, sino que fue un cuadro viral. De todos modos, advierten los médicos sobre la necesidad de que se tomen medidas de precaución cuando se someten chicos y adultos a la práctica de estos tatuajes, a la realización de estos tatuajes. Porque sí, verdaderamente puede haber infecciones y muy graves. Muy desaconsejable lo del tatuaje casero, Ana. Claro. ¿No? Sin las mínimas condiciones de higiene, sí, sin un control, ¿no? Esta chica refiere que se había hecho otros tatuajes con ese amigo que atendía en su casa, con lo cual, en principio, descartarían que tuviera alguna relación con esta infección, y el cultivo fue muy clara la doctora al expresar que efectivamente dio negativo y que no le encuentran vinculación directa, pero sí fue el mismo hospital el que advirtió de entrada que podía haber una relación entre ese tatuaje y la infección que presentó. Esta chica ya está en sala común, todavía sigue internada ahí. De todos modos, los médicos advierten los cuidados que hay que tener, y por eso consultamos con el jefe de infectología del Hospital Gutiérrez, que nos dijo lo siguiente. Cualquier lugar es infectable, pero Analbar tiene una característica interesante, que debajo de la piel de la nalga hay mucha grasa, justamente para cuando uno se siente. Además, es una zona normalmente que en medicina la grasa se llama tejido celular subcutáneo. Y ese tejido con mucha frialdad se infecta, especialmente por un germen que se conoce con el nombre de Staphylococcus aureus, que está en la piel y por microtrama puede pasar al tejido celular subcutáneo, a esa grasa que tenemos, hacer infecciones de piel, de tejido subcutáneo, que se llama celulitis, y luego ir a pulmón y dar infecciones pulmonares graves que pueden incluso provocar la muerte, ¿no? Por eso, si uno va a hacerse un piercing, tiene que tomar sus recaudos, porque este germen, Staphylococcus aureus, un grupo de ellos son resistentes a los antibióticos comunes y hay que darle antibióticos especiales, ¿no? Por otro lado, también es importante saber que tiene que haber mucha responsabilidad de quien hace el tatuaje, porque esto de que el tatuaje nunca produce nada o el piercing nunca produce nada, en algunos casos en particular sí producen, y no solo en Argentina, sino en muchos lugares del mundo, diríamos. Y cuando esos tatuajes se infectan, hay que hacer muchas veces tratamiento antibiótico, no solo por boca, sino por vía endovenosa, y en ocasiones, como hemos tenido acá, hay que internar a los pacientes, ¿no? Sobre los antecedentes, sobre casos, no es el caso de esta chica, ya lo aclaramos, no fue el tatuaje, pero de todas maneras el médico ahí lo decía claramente, ellos sí atendieron en más de una oportunidad casos de tatuajes que se complicaron. Sí, tatuajes y piercing, cualquiera de estas prácticas, sí. Entonces, lugares habilitados, con elementos esterilizados o descartables en los casos en que así se requiere, según la práctica, y ante cualquier duda consultar al médico si hay enrojecimiento, hinchazón o fiebre, que es la primera señal de que hay una infección. Muchas gracias, Ana. De nada.
Bueno, están convocando a aquellas mujeres argentinas que tengan las prótesis PIP. ¿Se acuerda ese problema tan grande que se generó con aquellas prótesis mamarias que a nivel internacional se las llevó a juicio? El juicio va a comenzar en julio próximo. Entonces, ¿para qué están buscando a estas mujeres argentinas que tengan esta prótesis? Para que sean parte de esta demanda internacional contra la empresa alemana que la certificó. Según la firma de abogados que patrocina, esta sería la última oportunidad de sumarse a una demanda contra la empresa alemana que certificó la calidad de los implantes de la marca francesa PIP. A este proceso internacional espera que se sumen 500.000 damnificadas, entre ellas las 300 argentinas que sufrieron las consecuencias de implantarse las siliconas francesas de mala calidad. Me da mucho dolor, porque yo creí que la operación iba a ser fácil, que las prótesis iban a durar para siempre. Realmente me aterroriza pensar que me podría haber pasado algo peor. En lo estético, bueno, fue realmente desilusión, fue daños psicológicos, vergüenza de mostrarme aún así con ropa. Y en lo que es salud, el dolor que me generaba. Vivía todos los días con dolores, no podía dormir boca abajo, no podía dormir de costado. Fue realmente traumático. Al día de la fecha, hay inscritas en la demanda, que comenzaría en julio en Francia, más de 1.800 mujeres, entre ellas 2 argentinas. Los informes realizados en 2010 demostraron que el relleno de gel de los implantes PIP no era equivalente al descrito por el fabricante cuando consiguió los permisos sanitarios correspondientes, sino de una calidad muy inferior. Como principal consecuencia de este defecto, los implantes no cumplirían con los estándares de calidad, demostrando tener una tasa muy superior de ruptura y pudiendo producir irritaciones o infecciones en la piel. Me voy de vacaciones y se me empiezan a abrir todas las cicatrices. Eran agujeros que tenía en las cicatrices con pus que suturaba y supuraba. Me destapo la cicatriz y lo que vi era terrible, era un agujero enorme y se veía la carne viva. Atención, esto ocurre ahora en Córdoba. Condenaron a 4 años de prisión al hermano de Karina Jelinek. Es por transporte y tenencia de drogas, así lo decidió el Tribunal Oral Federal número 1 de aquella provincia, aceptando el pedido del fiscal. El hermano de Karina deberá cumplir la pena por el delito que se lo acusa. La defensa había reclamado la nulidad del proceso. Se lo conoce como Fito. Jelinek había sido detenido en Villa María a fines de diciembre de 2009 cuando descendió de un micro procedente de la ciudad de Córdoba portando un bolso con cocaína. Lo acaban de condenar 4 años de prisión. Susana Jiménez, que siempre es noticia, se la ve relajada, no está trabajando por ahora, pero sí la está pasando bien. Está con amigos, reuniones, se deja ver, siempre contenta. Y la última vez que se la vio estaba por ahí demasiado contenta. Tómese esa copa de vino. A ver si cantamos. Tómese esa copa de vino. Susana salió del cumpleaños de Marley mucho más risueña que de costumbre. Aunque posó disimulando para las fotos, esquivó con gracia una pregunta sobre Alfano. El tema no me interesa, Reverte, no hay que hablar de esas cosas. Ella dijo también que vos le habías hecho una macumba a ella para que se termine el periscopio. ¡Me muero de risa! ¡Chao, mi amor! Una vez arriba del auto, Marley apareció para refrescarle que se estaba llevando el celular de Lucía Galán. Te llevaste el celular de ella. Te llevaste el celular de Lucía. Esta divertida Susana, que con buen tino no maneja, es la misma que salió más que contenta de una fiesta de la revista Caras. Susana, ¿cómo la pasaste? En aquella oportunidad su amiga Moria no la hizo quedar muy bien cuando explicó sus gritos.
Y vos sabés que Susana grita, se lo confundió a Galo con uno de los babasónicos, no sé. Está bárbaro. Está medio copete su... ¿Nos quedamos al final? Está medio copete. No grita, creo que no sé si me conoció. Pero como nos gusta que se divierta con amigos ahora que está soltera, también la recordaremos al terminar una cena con un tal Popilov, con el que hace un tiempo salió. Somos amigos, chicos, ya está más que claro. Salemos dentro de 3 meses a comer otra vez. La diva sale del acartonamiento cada vez que brinda con su famoso Mongenot. Aún más de vacaciones, cuando en Punta del Este y junto a su hermano contaba proyectos con desinhibición. Bueno, fue un muy buen año para mí, pero vamos a ver cómo el que empieza ahora. Quiero alzar esta copa. Pero nos gusta esta diva humana, que alguna vez incluso trastabilló, pero a la que una copita de alcohol la vuelve desinhibida y divertida, y que seguramente la transforma en el centro de atención de los desopilantes festejos a los que todos querríamos recibir una invitación. Ya se la tomó, ya se la tomó, y ahora le toca al vecino. Bueno, y volvemos a hablar con Raúl Colman sobre la muerte de Paula, sobre esta situación donde en principio no se sabe si la mataron. Da la sensación que sí, ¿no? Los médicos que hicieron la autopsia dicen, bueno, tiene un golpe acá en la cabeza, en esta parte, dice en el cráneo, pero en la facial también, es decir, es en esta zona del frente, en la parte de arriba de la cabeza, pero tiene otros golpes, dicen los que hicieron la autopsia. Pero no es tan seguro, no es tan seguro que haya sido un homicidio. Hay médicos que dicen, no, esto la atropellaron con un auto. Vamos a ver, hoy el fiscal Ballestrero, así se llama, es el que va a reunir y junto con la gente de homicidios, va a reunir los médicos y le va a pedir un diagnóstico claro. ¿La mataron a golpes? Efectivamente hay muchos golpes y por lo tanto esto es un homicidio, o la atropellaron y para descartar el cuerpo la tiraron en algún container o algún lugar de ese estilo, al estilo de Jorge Mangieri, o la asesinaron a golpes e hicieron lo mismo, la pusieron en un container. Estas son las dos variantes. Y la gran pregunta, por supuesto, es estos 18 días que estuvo desaparecida, ¿dónde estuvo? Y ahí, Daniel, entra este cambio de ropa. Claro, ¿no es ¿por qué cierto? apareció con otra ropa? Porque ella desaparece con un jogging y termina apareciendo vestida con calzas y con un pantalón negro con tachas doradas. Esto hace pensar que alguien se aprovechó de ella. Recuerden que ella tenía esquizofrenia, claro, y que no estaba en sus cabales. Y al día de no tomar la medicación, pierde casi el sentido, esto es lo que dicen los psiquiatras. De manera, alguien, porque no tiene violencia sexual ella, no hay abuso de violencia, pero si estaba indefensa, claro, por estar casi, digamos, que no estar en sí, no estar en sus cabales, estar psiquiátricamente muy mal, por ahí alguien mantuvo relaciones con ella, se abusó de ella, no forzándola con violencia. Claro. Alguien se aprovechó de esa situación, ¿no? De su condición, incluso hasta la pudo haber sedado. Exactamente, la pudo haber sedado. Para eso se va a hacer, por ejemplo, un estudio toxicológico. Eso tarda unos días, saber si alguien la sedó, si alguien le dio algún tipo de medicamento o de forma de tenerla todavía más dormida que antes. Es un caso enigmático y la idea de que aparezca en la basura la tomaron de Mangieri. De una u otra manera pensaron, ¿y ahora qué hago con este cuerpo? Claro. Tanto si la atropelló como si hay una persona que la mató a golpes. ¿Cómo hago con este cuerpo? Claro. Y entonces pensó, y la basura es un camino. Claro, bueno, el tema de la imitación, ¿no? En muchos hechos policiales hay conductas que se repiten. Exactamente. Usted sabe, por ejemplo, que después que Eduardo Vázquez, el baterista de Callejeros, mató a su esposa Wanda Tadei tirándole combustible, hemos tenido ¿cuántos casos? Muchos casos de mujeres quemadas.
de hombres que atacaron a mujeres y hasta ese entonces había pocos casos. Muy pocos, sí. Pero después de eso tenemos ese efecto imitación que dice Daniel. También puede haber llevado ese efecto imitación a ¿qué hago con este cuerpo? Y lo meto en un container, lo mando por el carril de la basura. Así que vamos a ver, por ahora el caso es misterioso, investiga la División Homicidios, investiga el fiscal Ballestrero, de manera que tienen que discernir primero, creo que lo van a hacer esta tarde, si esto fue un homicidio, si acá hay tantos golpes que la mataron y después vendrá el tema de la sexualidad. Bueno, muchas gracias, Raúl. Por favor. Mire esta imagen porque es realmente impactante. Ocurrió en Brasil y de repente la sorpresa de aquellos que caminaban por el lugar con ese nene haciendo equilibrio en un quinto piso y a punto de caer. Así estuvo durante varios minutos. 3 años el chiquito. La cornisa de ese balcón, un edificio importante de esta ciudad, de Victoria, de Brasil, en el quinto piso, en el departamento. Prácticamente desnudo. La gente caminaba por allí, se sorprendía y se llenaba de angustia e incertidumbre hasta que esa persona alcanza a tomarlo con mucha rapidez y arriesgando también, porque el chiquito podría haber caído en esa maniobra. Pero todo terminó bien. Después, adentro, encontraron las puertas del balcón abiertas de par en par. La mamá del nene estaba totalmente dormida en su habitación con la puerta cerrada. Ahora los servicios sociales de la región, allí de Victoria, analizan qué sanciones le impondrán a la madre negligente, que incluso podría llegar a perder la tenencia de este menor. De todas maneras, hay que remarcar también que el balcón no tenía ningún tipo de protección, como sí tiene el balcón superior, el sexto, que está cubierto por vidrio, ni siquiera tiene una red como se pone donde hay niños pequeños para evitar este tipo de accidentes. Detuvieron a un guardavidas acusado de haber asesinado a su ex mujer. Está ahora en etapa de investigación. El hombre estaba en la frontera. Atención, porque estaba allí en el límite con Bolivia y aparentemente dicen los investigadores que se quería escapar. Pero hubo un llamado en el medio, en toda esta historia, y ese llamado permitió la detención de este hombre por un hecho que ocurrió en Mar del Plata. Justo antes de cruzar la frontera argentina hacia Bolivia, Arielito, acusado de matar a su ex, la triatleta Mariana Horowitz, fue detenido en Humahuaca. El hecho que se le imputa ocurrió el pasado 28 de mayo en la ciudad balnearia de Mar del Plata. Ese día, Ito había acordado encontrarse con su ex para que se llevara al hijo que tenían en común. Pero sobre la marcha, el hombre dejó al chico con una tía. En la casa que compartieron hasta marzo, el hombre habría mantenido una fuerte discusión con Mariana y habría efectuado 2 disparos que la hirieron de gravedad. La mujer salió rápidamente a la calle a pedir ayuda, pero tras recorrer unos 40 metros y antes de llegar a la esquina, su ex esposo le habría disparado otras 3 veces, ocasionándole la muerte, y luego habría huido en su camioneta. Poco tiempo después, el plan frío y calculado se desmoronó. Durante su fuga, Arielito llamó por teléfono a la tía a la que le había dejado a su hijo el día del crimen. Le habría confesado que estaba arrepentido y quería hablar con el chico. Automáticamente la mujer se comunicó con la fiscalía y esta inició las diligencias necesarias para rastrear el teléfono. Los resultados finalmente señalaron que Arielito se encontraba en Humahuaca, a escasos 160 kilómetros de la frontera con Bolivia. Un intenso operativo se puso en marcha para dar con el guardavidas, que fue encontrado caminando solo por las calles de ese poblado jujeño. Y hablábamos más temprano de una explosión trágica en Palermo. Estamos en vivo, estamos con las imágenes. ¿Qué está pasando allí? Noralis Romanos. Daniel,
estuvieron trabajando desde muy temprano, en realidad desde que se comenzó con toda esta situación, en realidad alrededor de las 11:30 de la mañana aproximadamente, los vecinos en la calle Charcas, al 3700, escucharon un fuerte ruido, un fuerte estruendo, salieron a la calle a ver qué pasaba y efectivamente se encontraron con varios operarios de Edenor que estaban trabajando en una cámara. Había habido una explosión en esa misma cámara en el momento en que los operarios al parecer se encontraban dentro. Todavía no hay confirmación de cuántos eran los empleados que estaban en ese momento dentro de la cámara trabajando, con lo cual no sabemos efectivamente si hay víctimas o no. Por los dichos de los mismos vecinos, a partir de lo que les dijeron los mismos empleados, los mismos operarios, al verse conmocionados por la situación, ellos nos contaban que hay 2 muertos. Esto no lo podemos confirmar porque hace un ratito nada más hablábamos con Alberto Crescenti, que como nos contó que la cámara tiene aproximadamente 12 metros de profundidad, aún los bomberos no pudieron acceder, no pudieron llegar hasta el fondo de esta cámara, con lo cual no han podido ver si hay gente atrapada o si eventualmente esas personas atrapadas no tienen vida, están sin vida. Con lo cual no podemos confirmar entonces esa situación. Sí, este es el panorama de situación. Daniel, te escucho. No, bueno, realmente es impactante lo que se vive allí en el corazón de Palermo, ¿no? Charcas y Aráoz, en una zona que me imagino en el momento de la explosión tenía un tránsito intenso, ¿no? Un horario de mucho movimiento por allí. Muy, pero muy intenso el movimiento, no solo de automóviles. Tenés que tener en cuenta que a esa hora aproximadamente había mucha gente en la calle, había gente que iba a buscar a sus chicos a la escuela, alrededor de las 12 del mediodía. Acá hay muchas escuelas en la zona. De hecho, cerca de nosotros hay mucha gente adolescente que acaba de salir de la escuela y que, bueno, por una cuestión de curiosidad, por todo este movimiento, se acerca para ver qué es lo que sucedió. Sí te puedo contar que hace un ratito nada más llegó la unidad tanatológica de la Policía Federal Argentina, que está aquí parada, detenida, al igual que algunas ambulancias del SAME que siguen trabajando en el lugar, bomberos de la Policía Federal y por supuesto personal de la policía de distintas comisarías de aquí de la zona. Vos me dirás, ¿qué es la unidad tanatológica? Sí. Lo preguntamos porque no es muy habitual que veamos esta palabra. Nos dijeron que era la morguera. Claro. Bueno, estaremos entonces atentos a esa situación. Estamos hablando de una persona que murió como consecuencia de la explosión allí en Charcas y Aráoz. Bueno, ¿y se sabe por qué la explosión? ¿Hubo escape de gas? ¿Hay alguna otra explicación? En un principio se habló de la posibilidad de un escape de gas, pero no sé si eso se mantiene. Porque en un principio se hablaba de una cámara de gas, no de luz. Claro. Después se confirmó que la cámara en la que estaba trabajando esta cantidad de empleados o de operarios era una cámara de luz de Edenor, que es la zona en donde está trabajando esta misma gente. Lo cierto es que desde ayer que estaban realizando evidentemente alguna reparación, la dejaron. Hoy con la lluvia en principio se habría complicado. ¿Y qué es lo que nos dice un testigo, que es este mismo que nos habló de 2 personas fallecidas? Dice que el empleado le manifestó: estamos trabajando sin guantes y por eso sucedió lo que sucedió. Esto en el marco de una conmoción que te imaginarás sucedió todo en un instante. Este hombre nos lo contaba realmente emocionado, bueno, conmocionado por todo lo que había vivido. Decía, yo no estoy acostumbrado a vivir esto y te lo cuento realmente porque me sorprendió, me choqueó. Claro, no, impactante el dato, habrá que investigar, es una posibilidad, ¿no? La falta de seguridad en el trabajo de esos operarios allí en la cámara. Evidentemente algo ocurrió porque no es habitual esto que estamos mostrándoles, pasó allí en Charcas y Aráoz, en el corazón de Palermo. Gracias, Norelis. De nada, Daniel, vamos a tomar contacto en cualquier momento cuando lo solicites. Seguro, es uno de los temas del día. Ana Stolabagli nos va a contar detalles de una historia. Lamentablemente tenemos muchos casos polémicos similares, ¿no? Reducciones de penas para violadores, para sujetos muy peligrosos. Y en este caso una jueza que liberó a un violador. ¿Y qué pasó? Que se aprobó un pedido de juicio político para esta jueza, se llama Silvina Lafuentes, de la provincia de San Luis. ¿Por qué ocurre esto? Porque por sus manos pasó el expediente de un violador que fue condenado. Cuando era menor de edad, cuando tenía 17 años, había violado a una mujer en el cementerio local, la había sometido a toda clase de ultrajes, incluso la había amenazado, iba abriendo las bóvedas y la amenazaba con dejarla en alguna bóveda donde iba a terminar, le dijo, porque la iba a matar.
Esta mujer salvó la vida, quedó con secuelas físicas y psicológicas muy importantes y fue su familia junto a ella la que buscó a este joven. Él había cumplido una reclusión en un instituto de menores de Mendoza, que es su provincia de origen, pero la justicia entendió que él era culpable de esa violación, pero al ser menor de edad no era esa cámara la que le imponía la pena, sino la jueza de menores y familia, que es esta funcionaria, la doctora Silvina Lafuente. Esta doctora, con 2 informes que recibe, que eran desactualizados, decide liberarlo a este violador. Entonces no cumple condena tal como ordenó el tribunal, sino que queda en la calle. Claro. La víctima está desesperada, hay una cantidad de elementos muy graves, digamos, entre ellos la declaración de un sacerdote que había dicho que ella no era ninguna santa y provocó un escándalo el año pasado en el juicio. Así que esta funcionaria por lo pronto va a juicio político por haber liberado al violador que debía ser condenado. Bueno, muchas gracias, Ana. Vamos a hacer una pausa cortita y en instantes vamos a estar hablándoles de este tema. 2 óvulos y un espermatozoide. Con esta fórmula, científicos ingleses intentarán lograr el nacimiento de un bebé perfecto. Dicen que es posible impedir el traspaso genético de las enfermedades fusionando lo mejor de cada uno. El bebé de 2 mamás en instantes en Telenueve. En Inglaterra, algo que es sumamente polémico, estudian crear un bebé perfecto, es una de las características, o un bebé de 2 mamás. Una modificación genética para lograr que el bebé esté libre de enfermedades. Realmente mucha polémica en torno a esto. La frase madre hay una sola podría dejar de ser cierta de prosperar una serie de investigaciones que pretenden crear el bebé perfecto, con un padre y 2 madres. La técnica genética que se investiga en Inglaterra intenta dar una solución a miles de bebés que anualmente nacen con problemas mitocondriales y que están condenados a padecer trastornos cardíacos, hepáticos o musculares. El método consiste en reemplazar con material mitocondrial de un óvulo sano al material mitocondrial de un óvulo enfermo. Del óvulo de la mamá se sacan las mitocondrias dañadas, pero se mantiene la información genética. De un óvulo donante se trasplantan las mitocondrias, pero se descarta el material cromosómico. De los 2 óvulos, entonces, se consigue uno solo, que luego es fecundado in vitro por el espermatozoide del padre. Lo cierto es que se trata de una especie de arreglo o reparación de un óvulo que se encuentra dañado y puede ser una solución para miles de parejas que ya tienen antecedentes de enfermedades genéticas producidas por mutaciones del ADN mitocondrial. La posibilidad de asegurar un bebé sano, entonces, pero con 2 mamás, está cada vez más cerca, aunque hasta el momento la técnica solo fue probada en animales. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, estuvo en Lanús presidiendo un acto en el cual se firmaron convenios con organizaciones de ayuda, pero además se entregaron terrenos y subsidios para escuelas. Cuando hablamos de seguridad, y en esto creo que coincidimos con Darío y seguramente con todos ustedes, tenemos que hablar de seguridad en forma integral. Seguridad habitacional, que es fortalecer la institución básica de la sociedad, que es la familia. Y la familia está más tranquila, más segura y puede proyectar un mejor futuro cuando tiene la seguridad del techo propio. Por eso hoy sumamos estas escrituras, que ya son más de 225.000 que llevamos actualizadas en mi mandato. Familias que esperaron por más de 20 años. Seguridad habitacional. Seguridad educativa, buscando ampliar estos derechos y mejorar la infraestructura con este importante esfuerzo que está haciendo el municipio para acompañar en este programa de mejoramiento de la infraestructura educativa. Esto es espectacular. Preste atención. El comercial del Papa.
Todo preparado, España y Argentina sobre... Falta que el árbitro... Sigue con el balón la defensa argentina, presiona Iniesta, cuidado que la roba el de Fuensalvilla, chuta, gol, gol de España, gol. Está espectacular, ¿no? Es el Papa, claro, pero también es hincha y entonces reacciona como tal, como lo podríamos hacer cualquiera de nosotros frente a esa situación, con gol de España en una final en contra nuestra. Está muy bien logrado y aparte los detalles, ¿no? El televisor, austero, como corresponde a Francisco. Bueno, la verdad, muy, pero muy original. Temporal en Chile, pasaba esto. Impresionante las imágenes, el avance del agua y 8.000 damnificados en el centro y sur de aquel país debido a un temporal terrible. Unas 4.000 personas aún se encuentran aisladas debido al incremento del caudal de ríos y canales. En Viña del Mar hubo vientos de casi 100 kilómetros por hora. Y parece que se viene la lluvia para acá, no con la intensidad de Chile, por suerte, pero sí el mal tiempo que va a seguir en la tarde con máxima de 16 grados, seguirán las precipitaciones, está todo gris, muy oscuro en la capital de la República. Hacia la noche lo mismo, inestable, algo de lluvias, pero tendiendo a mejorar con 13 de promedio. Mañana jueves frío, pero mejora, 8 y 16 en los extremos para el viernes, atención, el día más frío de la semana. 5 la mínima, 15 la máxima el sábado, 10 la más baja y apenas 13 la más elevada para el primer día del fin de semana. Bueno, se viene el otoño en todo su esplendor, con características invernales. Punto final para esta edición de Telenueve al Mediodía, que nosotros nos reencontramos mañana exactamente a la hora 12. Gracias por acompañarnos.